Noticias Galáctica, la información clave y precisa para vos. Bien amigos, a ver, vamos de alguna manera a desarrollar un tema muy preocupante en estas horas para la República Argentina. Se trata justamente de lo que está decidiendo la justicia de los Estados Unidos. En este caso, acorrala por el caso YPF al país y con una serie de situaciones bastante complejas e inciertas para las próximas horas y días. Lo que sí se sabe, que ya se ha dado a conocer, por supuesto, es la decisión que ha tomado la jueza Presca, evidentemente, que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF. Esto realmente está complicando muchísimo los mercados en estas horas, porque este fallo de la magistrada de New York podría ser apelado, dicen de alguna manera, por el gobierno argentino, y se sabe que está enmarcado en lo que es la demanda por la cual justamente el país ya había sido condenado a pagar los 16.000 millones de dólares, un terrible montón de dinero que no sabemos de dónde lo va a sacar la Argentina, cómo la va a dibujar el actual gobierno, el Ejecutivo Nacional. Están, dicen muchos, bastante tranquilos, pero el proceso ha avanzado y está en una situación muy, pero muy compleja para la Argentina. Esperemos que no se queden dormidos como ha pasado en los últimos años, ¿no? Pero bueno, este es un tema claramente que puede llegar a complicar notablemente la situación en los próximos días, en los próximos tiempos. ¿Por qué? Porque justamente Loreta Presca, que es la jueza, en este caso, como te contaba, de la Corte del Distrito Sur, allí en Nueva York, Estados Unidos, de alguna manera ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera ya en el año 2012. Esto tiene mucho que ver con lo que hizo en su momento el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, los manejos que tuvo también, evidentemente, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que era ministro de Economía en ese momento, y que, bueno, generó, parece ser, todo este entuerto que hoy la Argentina va a tener que responder lisa y llanamente poniendo mucho dinero, ¿no? ¿En qué termina esto? Realmente es un panorama tremendo y muy incierto que seguramente va a complicar la situación económica y financiera de la Argentina. Ojo con esta cuestión. En minutos también, en otro bloque, te voy a contar, vamos a desarrollar y hacer un análisis del drama que se puede avecinar para la República Argentina en los próximos tiempos, teniendo en cuenta que vienen las elecciones del mes de octubre, ¿no? ¿Cómo la va a surfear el gobierno argentino? ¿Qué va a hacer el mileísmo? Nadie lo sabe. Esto está generando una movida tremenda en estas horas, con la generación también de una tremenda incertidumbre. A ver, el fallo justamente que el Ejecutivo podría apelar está encuadrado en lo que es la demanda por la que el Estado ya había sido condenado a abonar estos 16 millones de dólares. El fondo, por ejemplo, Burford Capital, que es el principal beneficiario, escuchá vos, del dictamen condenatorio, ya había pedido en abril del año 2024, hace casi 2 años y pico atrás, el control total y absoluto de las acciones que ahora le fue otorgado como parte del pago. O sea, la jueza Presca ya se lo otorgó. También, fíjense, que había solicitado embargos diversos y otras medidas, todas concretamente apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como presiones para negociar. Bueno, en relación a este tema, justamente el Fondo Burford compró justamente en su momento los derechos a litigar de esta causa que ya lleva más de una década, y por la cual la Argentina puntualmente tuvo varios reveses en las Cortes de los Estados Unidos. La información que fue difundida por el propio CEO de Latin Advisor, que es Sebastián Maril, a través de su cuenta de X en las últimas horas, empezó a generar mucho ruido. Por eso en un rato te voy a hacer un análisis en economía y finanzas de Latinoamérica, lo que puede esto traer para la Argentina y para la región, ¿no? Pero bueno, tras conocerse la noticia, las acciones, en este caso de la petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, comenzaron a marcar un pronunciado rojo, intermitente, muy fuerte. En Wall Street, por ejemplo, se dieron más del 1,5%, está creciendo esa situación,
y a nivel local, por ejemplo, alcanza una caída de casi el 3,5%, en estas horas, con una elevación que no se sabe cómo puede terminar, que habría, arrancado en positivo, pasó a caer más del 2,5%. Bueno, Preska, la jueza americana, accedió, eso es lo que dicen, a lo que es la solicitud, evidentemente, de los demandantes Burford y también de Eton Capital, estos dos fondos de inversión, de embargar las acciones de la petrolera argentina. Estamos hablando de YPF concretamente, ¿no? Una empresa, digamos, muy importante para la Argentina, como lo es Aerolíneas Argentina, firmas insignes de alguna manera, que empiezan a hacer ruido en la economía local, ¿no? El pedido de la jueza, lógicamente, que sorprendió al actual gobierno de Javier Gerardo Milei, dado que incluso, fíjate vos, el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos había presentado, no hace mucho tiempo atrás, un escrito para pedir que de alguna manera se rechace ese pedido allí por noviembre del 2025. El año pasado, haciendo y redondeando una síntesis, por ejemplo, la Procuración del Tesoro Nacional se puso en contacto, dicen, con el entonces gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y para explicarle de alguna manera, dicen, las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción. Bueno, las acciones que tiene la Argentina de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, están registradas justamente en la Caja de Valores de Buenos Aires, en plena capital federal. No tiene tenencia de activos, claramente, que coticen justamente en la bolsa de New York. En ese tiempo, sin embargo, digamos, Preska, la jueza estadounidense, le había solicitado al país que deposite una garantía de pago mientras se iniciaba, en este caso, la apelación de fallo en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de New York. Esto nunca se hizo. Nadie le dio bolilla. Cuando asumió el nuevo gobierno, o sea, esto le correspondía haberlo hecho directamente a Kicillof y al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. No le dieron pelota, lo dejaron ahí correr. Bueno, al asumir el nuevo gobierno de Javier Gerardo Milei, el país debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen justamente esto que está pasando ahora, ¿no? Los embargos durante la apelación iniciada ya en el mes de octubre del 2023. Fíjate cómo fueron cajoneando y cómo fueron retrasando todas las cosas. Pero la garantía debería haberla depositado la Argentina allí por el mes de enero del 2024. Como no lo hizo, les importó tres pitos, la ley americana en este caso le daba el derecho a embargar activos de la Argentina. Uno de los activos que los beneficiarios justamente del fallo de estos fondos de inversión buscaron embargar eran justamente, ¿qué cosa? Algo fuerte, algo importante, como son las acciones de YPF que estaban ahí dando vuelta. Luego, a ver, el especialista en los juicios que la Argentina enfrenta en el exterior estaba comentando, en este caso me refiero a Maril, que un año y medio más tarde, fíjate vos, ¿no? Cómo fueron dilatando las cosas, postergándolas para lavarse las manos, ¿no? Que se haga cargo el que viene, y ahora el bolonqui lo tiene el actual gobierno, evidentemente. Bueno, después de varias presentaciones y en contra, claramente, de la recomendación del Departamento de Justicia que le hizo a la Argentina en su momento el gobierno de Joe Biden, Preska accedió de alguna manera a lo que era el pedido de los beneficios y obliga en ese momento a la República Argentina claramente a que entregue las acciones que tiene YPF como parte de pago. Bueno, la Argentina no lo hizo. Obviamente apeló, motivo por el cual eso continuó en la Corte de Apelación de los Estados Unidos. Y lo dejaron dormir al tema, o sea, que si no se fue, bueno, el que venga que se la arregle, habrá dicho el muchacho. Bueno, la decisión es absolutamente inédita, Por eso se opuso, fíjate vos, el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos en un escrito amicus respaldando la postura que daba justamente la defensa de la República Argentina. Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Nadie lo sabe, es una gran incertidumbre, porque se puede apelar, lógicamente, y la propia jueza Preska en este caso, o en su caso la Corte de Apelaciones americana, debería suspender claramente lo que son los efectos de esta decisión.
Bueno, esto es lo que están destacando fuentes que se han consultado en las últimas horas y que tienen conocimiento de la causa, que pidió reserva del nombre, o sea, no se quiere dar a conocer, porque es una persona muy vinculada con el gobierno argentino y a la vez de los Estados Unidos. Entonces dice, mira, esto realmente se manejó muy mal, pero nadie sabe cómo lo van a continuar. Fíjate que el 16 de abril del 2012... haciendo un poco de historia, en un relevamiento de por qué se da este entramado peligroso para la economía de la Argentina, las acciones de YPF eran propiedad de un 57,5% de Repsol, un 25,5% del grupo Petersen, que es una filial constituida en España, propiedad de ¿quién? De la familia argentina Eskenazi, y un 17% de otros inversores minoritarios, incluidos Eton Park, que es el que tiene una participación accionaria del 3%. Muchos en su momento decían que justamente el grupo Petersen estaba vinculado con la familia Kirchner, que habían podido acceder a esa cuestión gracias a un arreglo puntual que se había hecho para que justamente ellos puedan obtener y comprar esas acciones. El 7 de mayo, estamos hablando del 2012, ¿no?, entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de ¿quién? De Repsol, sujetas a expropiación, lógicamente, y bajo lo que llaman la ocupación temporal por el Estado argentino. Ya llegando al mes de julio, Petersen se declaró en quiebra en España, no en la Argentina, tras haber incumplido en mayo el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF. Bueno, la demanda allí contra la petrolera argentina y la República, el país Argentina en sí, comenzó recién en el 2015. Bueno, y actualmente el 100% de YPF vale 5.100 millones de dólares. Escuchaste esta cifra, ¿no? Según esto es lo que dicen la cotización que hay en New York, Estados Unidos. Pero la Argentina deberá pagar el triple de ese valor por la expropiación del año 2012. Bueno, una verdadera vergüenza lo que pasa producto de la manipulación vergonzosa que tiene la dirigencia política de la Argentina. La irresponsabilidad de los funcionarios y de los políticos, desde el Parlamento argentino hasta el funcionario de menor rango, que no les importó un pito lo que podía pasar, y ahora hay un entuerto impresionante que no se sabe cómo esto puede llegar a terminar, pero que perjudica la situación gravísima económica y social que ya tiene la Argentina, a pesar de que muchos charlatanes de feria, aduladores, estos camaleónicos que tiene el país, miran para el otro costado y no lo quieren clarificar. Estamos en un serio y grave problema con esta situación. Bueno, ¿cómo se va a resolver? Lo que te decía en un principio, otro drama social y económico al margen de lo que ya padece la Argentina. Bueno, en este tramo final les puedo decir que por las razones expuestas anteriormente, a ver, lo que se sabe es que la moción de los demandantes es concedida, ya fue otorgada. La República deberá transferir sus acciones clase D de yacimientos petrolíferos fiscales de YPF a una cuenta de custodia global en BNIM, que es el Bank of New York de Mellon, en New York, Estados Unidos, dentro de los próximos 14 días a partir de la fecha de esta orden que dio la jueza Presca, e instruir justamente al mismo Banco Americano a iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes, a estos fondos de inversión, fíjate vos, qué piola que son los tipos, a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en esta cuenta. Un tremendo bolonqui para la Argentina, producto de la irresponsabilidad, de la vergonzosa actitud que tienen los funcionarios y los dirigentes políticos de la Argentina. Esto, el país, la gente, la sociedad argentina, tiene que empezar a tenerlo muy en cuenta, mirarlo y seguirlo muy de cerca, porque es un tremendo perjuicio para los intereses de la nación. Ya volvemos.